Buenas tardes, soy el cadete tercer año Nazaruc. El día de hoy nos encontramos entrevistando al veterano de guerra de Malvinas, primer teniente retirado, don Víctor Gutiérrez, como parte de nuestro proyecto Experiencia Malvinas. Señor, buenas tardes. Buenas Quiero tardes. agradecerle por aceptar la entrevista y aceptar ser parte de nuestro proyecto. Es un orgullo, un honor para mí venir a estar con ustedes. Bien, ¿de qué provincia es oriundo y cómo nació su vocación militar? Oriundo de Córdoba, cerquita de acá, de Despeñadero, 50 kilómetros. Y en realidad fue algo muy curioso porque estando en el secundario, un amigo mío que iba un año antes a la escuela, a la misma escuela, se vino a la escuela de aviación. En realidad no lo habíamos visto nadie después. Un día apareció de uniforme y bueno, una cosa esa que a uno lo flecha. Yo tenía mi futuro planeado para ser cirujano, médico cirujano y bueno, y lo vi a él de uniforme y él me dijo, tenés que venir acá con nosotros. No, dije yo, ¿cómo? No estoy para eso. Bueno, pero me quedó eso, algo despertó en mí y al próximo fin de semana lo fui a ver a su casa. Y empecé a interiorizarme de la escuela. Y tanto es así que no tenía ni idea de lo que era ni nada, que mi padre cuando me trajo para dejarme como candidato, me dijo, no va a durar 10 días usted acá. Bueno, yo creo que un poco por hacerle la contra, o por demostrarle a mi padre que sí podía quedarme, me quedé. Quería ser piloto. Las calificaciones no me dieron para entrar dentro de las vacantes del escalafón del aire. Quedé a 2 fuera, digamos. Entraban 100 y yo tenía el 102. El que estaba delante mío se fue de baja. O sea, quedé 101. Pero así todo, cuando pasé a la junta y me dijeron que no podía entrar al escalafón del aire, que qué quería hacer, y dije, me quedo. Y me quedé. Y después todo se fue dando, que uno empieza a tomarle amor a esto y sucedió. Y terminamos, gracias a Dios, bien. Y este cadete o este amigo mío que había sido cadete, antes que terminara yo primer año, se fue de baja. Nunca más vino. O sea que fue algo casual. Que me encontrara con él, que me trajera y después desapareció. O sea, así entré a la escuela. ¿En qué año se egresó y qué lo llevó a elegir la especialidad de GOE? Egresamos en el año 78, en octubre, porque estaba el problema con Chile, una guerra inminente, había que despliegue. Y entonces se adelantó el egreso para podernos destinar a las unidades. Y a mí me destinaron a Tandil, que en ese momento era la base de la artillería antiaérea, y ahí hice curso de Rheinmetall, que es un cañón que estaba llegando recién nuevo a la fuerza. No alcancé a desplegar. Mi destino era San Julián con una batería, como auxiliar de batería,
Y la noche antes que se iniciara el despliegue teníamos los camiones cargados con los cañones, con la gente, con todo, y se suspendió porque se firmó, digamos, el acuerdo con Chile y se suspendió el despliegue, y de ahí me salió el pase a la 7ª Brigada Aérea de Morón, al escuadrón tropa de la 7ª Brigada. Estando en el escuadrón de tropas, como instructor de la compañía de defensa, hicimos un operativo, el comandante de operaciones decide hacer un operativo, un ejercicio operativo en la 4ª Brigada Aérea. Y para eso elige a la compañía de defensa y a la compañía de policía militar de la 7ª Brigada. Éramos 2 alféreces que formábamos 2 grupos de soldados. Teníamos soldados de 20 años todavía. Y yo tenía dentro de mi grupo un soldado que ya era médico, tenía como 23, 24 años. Y esa persona, por supuesto, tenía una madurez superior al resto de los soldados. Así que lo utilizábamos para aquellas cosas más específicas que necesitaran más concentración para el aprendizaje. Y se lo puso a él de operador de un mortero de 90 milímetros, el cual era muy eficiente. Hicimos el operativo en Mendoza y la compañía de la 7ª Brigada Aérea, entramos a la brigada cuando ellos tenían desplegado todo su escuadrón de tropas, alrededor de 400 soldados alrededor de la brigada, y nosotros desde Río Cuarto con 2 helicópteros hicimos una aproximación y luego una incursión caminando, y entramos a la unidad y llegamos hasta el puesto de comando donde estaba el comandante de operaciones, como alrededor de las 3 de la mañana. Y eso fue un éxito para nosotros y para el comandante de operaciones, que ya venía planificando formar un grupo especial de esto. A raíz de ese ejercicio, me propone a través del jefe de unidad de hacer el curso de comandos en ejército. Por supuesto, no teníamos ni idea de nada. El curso de comandos es un curso muy, diría yo, que es muy duro en varios sentidos. Físicamente, pero sobre todo espiritualmente. Es un curso que la presión psicológica es tan grande que la mayoría de la gente abandona el curso precisamente no físicamente mal que se sienta mal, sino por la presión psicológica. Fuimos 5 de la Fuerza Aérea, 3 oficiales y 2 suboficiales, de los cuales al tercer día el único que quedaba era el alférez Gutiérrez. Y como yo no tenía competencia, porque el curso de comandos, ellos compiten por arma y tienen vacantes por arma, entonces para caballería hay 3 vacantes, para infantería 10 y etcétera. Yo tenía la vacante de la Fuerza Aérea y era yo solo, no competía con nadie, así que si había que hacer 10 flexiones de brazos, hacía 10. Si había que hacer 5 abdominales, hacía 5 y ya estaba cumplido. Ellos se mataban para tener más puntaje. Y bien, terminé el curso y de ahí no volví destinado a la 7ª Brigada. Automáticamente me destinaron al comando de adiestramiento del edificio Cóndor, y ya estaba la orden de la creación de un grupo de operaciones, sección de operaciones especiales en su inicio. Y habían designado quién iba a ser el jefe, que era en ese momento el mayor Correa, que estaba en Israel como observador de Naciones Unidas. Así que el alférez Gutiérrez empezó a
teclear, porque no sabía escribir a máquina, con 2 dedos, todos los planes y los requerimientos de material que se iban a hacer cuando llegara el futuro jefe y se aprobara, por supuesto. Y como anécdota, ahora un alférez en el edificio Cóndor no tiene ningún problema. En el año 79, que fui yo, el más moderno era un primer teniente de alguna especialidad, o ingeniero, contable, médico. Así que estuve una semana sin comer porque no me animaba a entrar al comedor. Me producía algo de ver tantos oficiales, hasta que, bueno, eso después pasó, y como alrededor de julio de ese año, llega el mayor Correa, y ahí nos ponemos a trabajar con él y con todo el departamento de adiestramiento para formar todos los requerimientos de materiales, de equipos y los planes de estudio para el grupo de operaciones especiales, que recién el año siguiente es cuando se produce la creación del mismo. ¿En sus años como cadete se hablaba de la causa Malvinas? No, no, que yo me acuerde, nunca. Es más, la posibilidad más cercana que había de conflicto era Chile, nada más. Pero de eso, Asimismo, en sus años como cadete, ¿se imaginó que iba a terminar formando parte de un conflicto armado? nunca. No, nunca. Nunca. Inclusive como el cadete, uno no alcanza a descubrir la realidad de la Fuerza Aérea hasta que no sale de este instituto. Porque acá es todo teoría. Toda la teoría funciona todo bien. El problema es después cuando uno llega a la unidad. Pero de todas maneras, uno sale muy bien formado y con todos los conocimientos como para hacer frente a cualquier circunstancia, ¿no? ¿Qué estaba haciendo el día que se enteró sobre la recuperación de las islas? El día de la recuperación de la isla, estaba en la isla. Nosotros fuimos en el primer avión para darle apoyo y tomar el aeropuerto. El avión tuvo unos inconvenientes porque los marines habían puesto sobre la pista máquinas viales, camiones y todo eso para que no pudiera aterrizar. Entonces llegamos alrededor de las 8 de la mañana y el avión estuvo dando vuelta como más de 20 minutos esperando que la infantería de marina limpiara la pista para poder aterrizar. O sea que el objetivo que nosotros llevábamos, que era tomar el aeropuerto, cuando nosotros bajamos el avión ya estaba tomado ya. Adentrándonos ya en la gesta, una vez iniciadas las hostilidades, ¿cómo siguió el entrenamiento en su unidad? En la isla, no había tiempo porque era tanto el requerimiento que tenía el jefe del grupo para que la gente de este grupo diera instrucción y entrenamiento al resto, que el entrenamiento nuestro se limitaba a hacer tiro y a practicar a lo mejor una mesa de arena o una cosa de esa. Hicimos de todo en Malvinas, desde la defensa de la guardia, digamos, hasta fabricar bombas explosivas para minar una playa, una barranca de la playa para poder repeler algún ataque que viniera por ese lado, ¿no? Hicimos 2 cargas huecas con 2 tambores de 200 litros llenos de tornillos y piedras y cosas para poner en la cabecera de pista. Las famosas bombas Vietnam. Claro.
y que se comandaba desde la torre de vuelo eléctrica, ¿no? Bueno, no sucedió nada de eso, no se pudo realizar. Nos voltearon la torre de vuelo antes de que se pudiera usar. ¿Cómo vivió el bautismo del fuego de la Fuerza Aérea Argentina? Mal, muy mal. 2 días antes ya se sabía que la flota estaba aproximando y cada vez más cerca y que era posible un ataque. Entonces, nosotros estábamos en el hangar que había en el aeropuerto, que ahí hicimos todas estas minas, explosivos y esas cosas. Y una noche antes nos desplegamos hasta el lugar que nos íbamos a instalar, que era una vieja cantera, donde habíamos hecho huecos debajo de las maquinarias y yo estaba en un pozo que habíamos enterrado un cajón de madera con el Brigadier París, y estábamos durmiendo tranquilamente cuando a las 4 de la mañana el Vulcan ese descargó 21 bombas de 1000 libras, que ese cajón tiraba tierra y piedra por todas partes. Entonces nosotros, en plena oscuridad, no había nada, no sabía qué hacer, así que lo único que hacía es quedarse adentro de la cueva, rezando que no cayera la bomba encima, nada más, porque tanto esa bomba como las navales, después la posibilidad de que te dañen era si caía encima, ¿cierto? Porque después lo demás lo teníamos todo cubierto, protegido. Fue muy feo, encomendándose a Dios que no pasara nada y una adrenalina terrible. ¿Cuál era en sí su misión principal en la gesta? En un momento del desarrollo de la guerra, el Grupo de Operaciones Especiales se divide en dos partes. Uno que va a cumplir una misión a la montaña de observación y reconocimiento, y el otro equipo, que era donde estaba yo, el jefe de patrulla era el primer teniente Castañari en ese momento. Después venía yo de segundo y 8 suboficiales. No, la misión que teníamos en el aeropuerto era darle apoyo al aterrizaje de los aviones, a recibir la mercadería o la munición, lo que llevaba, y a poder cargar los heridos para enviarlos al continente. Fue una tarea muy compleja. Yo destaco en esa tarea los pilotos de Hércules. Esa gente, yo siempre digo una expresión muy vulgar, ¿no es cierto? Hay que sacarse el sombrero porque nosotros le marcábamos el ancho de pista con 2 linternas y la cabecera de donde terminaba la pista con 4 balizas de esas que tienen 2 pilas que prende y apaga amarilla y roja. Y la entrada del avión, digamos, a la cabecera de pista se marcaba con un flashing. Ese flashing se encendía 10 segundos para marcarle dónde empezaba la pista. Y 2 personas del GOE con una linterna marcándole cuál era el ancho de pista, y esta gente aterrizaba así. Aterrizaba y mientras el Hércules iba llegando a la cabecera, iban tirando todo lo que traían. Cuando giraba se cargaban los heridos y salía de nuevo. A veces hasta con una rueda reventada, porque la pista, si bien tenía un solo hueco, que era ese que nosotros limitábamos ahí con 2 linternas, había otros daños en la pista que le producían un reventón a los aviones, ¿no? Y esta gente
Yo he escuchado salir el Hércules, pero del momento de moverse con la rueda en llanta y salían igual. Impresionante. No, eso siempre que nos hemos encontrado con los pilotos es un reconocimiento muy, muy grande. Si bien el militar se prepara psicológicamente para enfrentar un conflicto, ¿cómo vivió usted las primeras bajas aliadas? ¿Las primeras? Las primeras bajas aliadas. En realidad, nosotros en el aeropuerto, las primeras bajas fueron el 1 de mayo, pero no eran, si bien estaba cerca donde estábamos nosotros, no tuvimos la vivencia de vivirlo, ¿no es cierto? O sea, de verlo ahí, el soldado Bordón y los primeros muertos que le cayeron la bomba encima de la carpa. Recién, el 29 de mayo, cuando lo matan a Castañari, fue lo más cercano que yo he vivido, ¿no es cierto?, con 11 personas heridas dentro del grupo y un muerto. A esa altura de la guerra, a esa altura de la estadía, ya uno está curtido. No quiere decir que uno no tenga miedo, no quiere decir que no tenga temor o eso, pero es como que uno se va acostumbrando. Al principio no se podía dormir si había bombardeo nocturno. Después llega un momento que las bombas están pegando ahí a 50 metros y está durmiendo. O sea, es un acostumbramiento. Es como cuando el perro del vecino ladra la primera vez, no te va a dejar dormir la siesta, pero después de 3 meses y va a ladrar y uno no lo va a escuchar. Es lo mismo. Al menos eso es lo que a mí me pasó. ¿Cuál fue el factor determinante para sobrellevar el estrés? ¿Para qué? Para sobrellevar el estrés en el conflicto. No, yo creo que lo mejor es estar estresado, porque ahí es donde está, todo el tiempo está a la defensiva y cuidándote de todo lo que pueda pasar. Si uno no está estresado y se relaja, ahí es donde deja de prestar atención a las cosas importantes. Tiene que estar todo el tiempo alerta. ¿Qué misión destaca de todas las que realizó? Yo creo que el rescate esa noche de todos los heridos, de buscar el médico para que reconociera el cuerpo de Castañari, porque si bien yo había ido a verlo, que estaba muerto, el médico insistió en que quería verlo. Y el médico se había lastimado una rodilla porque cuando nosotros estábamos de un lado de la pista y la parte sanitaria estaba del otro lado. Si bien ahí no había pista, ¿no es cierto? Era la prolongación de la pista. Cuando se avisa de los heridos que teníamos y todo eso, vienen en una ambulancia. Pero como no podían prender las luces, se chocaron una piedra gigante así que le rompió la dirección de la ambulancia. El médico se baja para seguir caminando y él mismo choca la misma piedra y se rompe la rodilla. Venía que no podía ni caminar y quería verlo, quería corroborar, él tenía que corroborar el deceso de... Así que con un suboficial de los que estaba conmigo, lo llevamos a horcajada, digamos, hasta el lugar porque estaba... Castañari muere porque él era muy inquieto, y tenía que ver y necesitaba ver dónde estaban cayendo las bombas. ¿Qué recuerda de él? ¿Qué recuerda del primer teniente Castagnari? Muchísimo, porque como yo participé de la formación del grupo, de la selección de la gente, yo participé del triunvirato donde aprobábamos o no los que entraban al grupo.
Cuando Castañeri quiere entrar al grupo, yo fui a verlo a su casa, a Río Cuarto. Estaba destinado ahí. Y lo hablamos y vivía en el barrio de Palomar al frente de mi casa. Y ahora le voy a contar una anécdota de la noche de la muerte. Era muy amigo de mi señora, su señora de mi señora. La muerte de él sucedió 11:15, 11:20 de la noche. Y en mi casa había un teléfono fijo, que antes en el barrio yo creo que La Manzana era el único teléfono que había. No porque fuera la Fray Gutiérrez, estaba ahí en la casa cuando me dieron la casa. Entonces nos turnábamos a través de la gente de comunicaciones para llamar por teléfono y avisar que Espadano vivía a una cuadra de mi casa, Pinto vivía a media cuadra, Castañari vivía al frente. Entonces, el que iba al centro a hablar, hablaba con mi señora, ya estaba esperando la señora de que iba a hablar, porque le decía, sí, mañana viene Espadano, así que esté ahí a tal hora. Y esa noche la señora llega a mi casa golpeando a la puerta y le dice a mi mujer, algo le pasó a Luis, algo le pasó a Luis. No, quédate tranquila, le dice ella, que no, se van a cuidar, se saben cuidar. No, y se estaba haciendo dormir la nena más chiquita, tendría creo que 1 año y algo, 2 años su hijita más chica, y ella se quedó dormida al lado de la nena. Cree que se quedó dormida. O en esa somnolencia que tenía, ella lo vio a su marido y una nube le tapaba la mitad de la cara. Y eso la despertó a ella muy alterada y fue hasta mi casa a contarle a mi señora. El hecho es que cuando yo vuelvo, le cuento cómo había muerto su marido y el misil le había sacado la mitad de la cara. A esa hora que ella fue a mi casa. Esas cosas que suceden muy a menudo, pero que son como increíbles, ¿no? Pero es como que le avisó, como algo pasó ahí. ¿Cuál fue la situación más difícil que tuvo que afrontar? Yo creo que el momento de la rendición, el momento de tener que entregar el armamento, de saber que ellos venían y que uno a la noche cada vez veía más cerca las trazantes, y la última noche llegó un Hércules con el reemplazo para los artilleros. Ahí va un amigo mío, artillero, más antiguo, compañero de Espadano, cuando se bajó del avión y él vio así todo, era una lluvia de trazantes para todos lados, me dijo, ¿y eso qué es? Los ingleses, le digo, estaban llegando a Puerto Argentino. Y a esta persona le produjo un shock tan grande eso, que después lo hablamos después de la guerra, y yo creo que ese fue el momento, porque uno no se daba cuenta. Yo me di cuenta porque él se sorprendió, él se asustó o tuvo una reacción distinta a la que teníamos nosotros, que ya nos veníamos acostumbrando, ¿no? Durante el conflicto, ¿pudo tener contacto con su familia? Sí, como te decía, hasta hablaba por teléfono con mi señora. Y como vivía en el barrio de Palomar, me daba el lujo de que mi señora llevaba un paquete al Escuadrón Hércules y ese paquete me llegaba a mí a Malvinas. Yo fumaba cigarrillos dorados que no había en ningún lado, y durante toda la guerra fumé dorado porque mi señora me mandaba los paquetes de cigarrillos en el avión.
¿Qué le dijo su familia cuando se enteró que iba a entrar en conflicto? Nunca se enteró. Mi señora se enteró cuando ya habíamos tomado las islas. Ese fue un momento difícil también, porque como se suspendió 24 horas el operativo, lo habrán escuchado relatar, nosotros tuvimos que regresar a casa, a dormir nuevamente otro día. Y ya nos habíamos despedido, que nos íbamos por una semana, por 10 días. Y tuve que volver a dormir a casa sabiendo dónde íbamos, sabiendo qué era lo que íbamos a hacer y no pudiendo decir nada. Después nos enteramos con el tiempo que algunas dijeron en su casa dónde iban, pero mi señora no sabía, creía que íbamos a hacer un ejercicio al sur. Y al frente de mi casa, al frente para un lado vivía Castañari. Yo tenía una casa esquina. La otra esquina vivía el capitán Rubik, que era el piloto de C-130. Y Rubik iba a cargo de la terminal de carga de Puerto Argentino. Entonces esa mañana mi señora abre la ventana, que es todo normal de la casa, y escucha a la esposa de Rubik que estaba retando a los chicos porque no la dejaban escuchar de Malvinas, y tu padre está allá. Y ahí ella cayó de que estábamos allá. Por supuesto, en 2 horas la llamaron por teléfono del edificio Cóndor para informarle que todo había salido bien, que se quedara tranquila y todo. Pero bueno, hace 40 años y todavía no me perdona que no le haya dicho que me iba a la guerra. Retomando esa situación difícil que tuvo que afrontar, ¿qué sintió el día que se enteró del cese al fuego por parte de la Fuerza Aérea Argentina? Y una desazón, una frustración, porque si bien era un alivio en ese momento, porque nosotros estábamos en el aeropuerto y los ingleses ya habían llegado a Puerto Argentino, o sea, les faltaba hacer 10 kilómetros más y no nos iba a pasar nada porque había una rendición y todo, pero el hecho de que eso se acabara después de 100 días y de todo lo que se había hecho, y de todos los compañeros perdidos, mi promoción es la promoción que más pilotos perdió en Malvinas. Y sí, todo eso te produce no sé si malestar, pero algo, digamos, un desengaño. Finalizado el conflicto, ¿cómo continuó su vida y qué decisión tomó en cuanto a su profesión? Primero haciéndome atender por psicólogo, que me derivaron a los psiquiatras. Entonces estaba todo mal, porque en el grupo de operaciones especiales se seguía trabajando igual que antes de la guerra. Entonces empecé a tener muchos problemas con el jefe, a pesar de que yo tenía mucha gente más antigua, pero como yo había sido el primero, digamos, estaba muy cerca del jefe de grupo. Y empezamos a tener muchos encontronazos porque yo quería cambiar todo, porque en realidad todo lo que nos habíamos preparado no se aplicó allá. No todo, perdón. Las patrullas que fueron a la montaña hicieron todo la preparación que ellos tenían y nosotros ahí la experiencia también. Pero yo decía que había que cambiar la instrucción. Bueno, se me ocurrió en ese momento. A lo mejor estaba equivocado. Entonces empezamos a andar mal y empecé a que me medicaban porque gritaba mucho, que sacaba licencia y todas esas cosas, hasta que en el mes de julio
me fui de pase. Bueno, señor, nos contaba que el primer teniente Castagnari era muy activo. ¿Qué más recuerda de él? ¿Qué más podría contarnos sobre él? Habrá gente que le puede contar muchas más anécdotas que yo de Castagnari. Pero yo una vez lo fui a visitar y hacía una semana en su casa tenía una carpa armada en el patio y él dormía ahí, comía ahí, todo hacía sus actividades. Iba a la base a trabajar, pero cuando salía de la base, él estaba en esa carpa. Y él se imponía las exigencias de estar sin tomar agua 4 días, de no comer durante una semana, de caminar 20 kilómetros. En una oportunidad fuimos a hacer un operativo a Río Gallegos, él estaba destinado en Gallegos, y había un helicóptero de la 7ª Brigada ahí haciendo tareas de rescate, práctica de rescate. Y él saltó en paracaídas del helicóptero, hizo perforación de nubes en Río Gallegos. Cuando llegó estaba congelado. Tuvieron que refregar. Bueno, esas cosas hacía Castañari. Todo para probarse a sí mismo, ¿no? Siempre se estaba probando él. Y en la guerra, ya le digo, él le gustaba ver a dónde estaban pegando. Porque de acuerdo a eso, el tiro naval es un tiro lineal, ¿no es cierto? Ellos hacen un barrido, ponen el cañón a una altura y empieza a tirar. Entonces pega acá, allí, ahí, al lado, siempre al lado. Cuando llega allá, cambian de distancia y vuelve tirando nuevamente. Entonces era fácil saber dónde iba a caer la próxima. Lo que pasó es que lo que a él lo mató fue un misil y no una bomba naval. Ese venía dirigido directamente al puesto de comando, a la antena del puesto de comando, y se pasó unos 10 metros y bueno, ahí se... Y él, como estaba mirando, el puesto de comando estaba tapado, permiso, ¿no? Sí. Le voy a graficar acá. El puesto de comando del Comodoro Destri estaba tapado de piedras, de una montaña de piedras, como si fuera esta, olvidemos esta parte, un cono así. Entonces, el primer teniente de Castagnari se subió a esta montaña de piedra para poder ver de dónde venían tirando. Y eso fue lo que lo mató, porque el misil cayó acá, en vez de quedar bajo el cono de sombra de la explosión, lo agarró a él ahí arriba y eso fue lo... El cabo se me escapa el apellido, un cabo nuestro que estaba junto con él, quedó en el cono ese de sombra, digamos, de la explosión del misil, salieron todas las esquirlas así y el cabo quedó abajo. Y a él no le pasó nada. Una esquirla le agujereó la boina, que cuando la vio el cabo se quería morir, le agarró un ataque de nervio, de ver su boina que le pasaba el dedo así por el agujero a esta altura. Bueno, ese era Castagnari. Él se autoexigía siempre. Finalizado el conflicto, ¿pudo volver al continente o fue tomado prisionero? Finalizado el conflicto, no nos tomaron prisioneros, nos ordenaron que nos rindiéramos. Es distinto. A nosotros nos dieron la orden de entregar el armamento, estábamos todos en el aeropuerto, gran parte de la fuerza que estaba en Puerto Argentino la mandaron el día 14 al aeropuerto. Y ahí después, cuando nos llevaron caminando hacia Puerto Argentino de nuevo, nos hicieron entregar el armamento. Que por supuesto los ingleses
para todos era un souvenir, la pistola, cualquier cosa que nos pudieran sacar, un cuchillo, una... Yo salvé mi cuchillo porque en el último Hércules esa noche hice un paquete y se lo mandé a mi señora. Lo tengo, el cuchillo que tuve en toda la guerra. Tengo el uniforme, que por supuesto no me anda, pero esa noche envié el cuchillo y el reloj, que luego lo devolví cuando me fui del grupo de operaciones especiales, pero era provisto también. Nos estaban haciendo subir al barco en una fila, todos los argentinos, y había ahí un inglés que estaba mirando cada uno que iba pasando. Cuando llegamos nosotros con uniformes camuflados, con boina, el tipo dijo, ¿y esta gente qué es? Un oficial argentino que no se dio cuenta en ese momento que estaba diciendo. Ah, The Special Operation Group. Ah, sí, dijo el inglés. Bueno, por este lado, por favor. Nos apartaron, nos llevaron aparte a todos. ¿Y por qué? Le dice el intérprete nuestro. No, dice, fuerzas especiales los vamos a llevar en helicóptero. Ah, bueno, está bueno. En vez de meterle los lanchones eso para llevarnos al barco. Y nos cargaron en un Chinook y nos llevaron al campo de prisioneros de San Carlos. Y ahí estuvimos prisioneros durante 15 días en un frigorífico y luego nos subieron al buque donde estuvimos 15 días también en el buque hasta que nos traen el 14 de julio a Puerto Madryn. ¿Qué enseñanza le dejó la guerra, tanto en lo profesional como en lo personal? Y en lo profesional, yo creo que uno siempre está convencido de que nosotros hubiéramos podido hacer más. Y no teníamos los medios. O sea, con los medios que teníamos se hizo muchísimo. Estoy convencido que si Estados Unidos no le hubiera dado apoyo a Inglaterra, es más, ellos lo dicen en sus libros, estuvieron a horas de capitular, de volverse, con lo poco que nosotros teníamos. En el terreno ellos tenían la capacidad de reemplazar a un regimiento completo en pleno combate. Eso es increíble. Pasaban 10 helicópteros con la gente, los dejaban ahí y le dejaban toda la munición necesaria y reemplazaban a los que estaban. Los cargaban y se los llevaban de nuevo. Y ellos trabajaban 24 horas. Y no era casualidad que todos los ataques se hacían sábado, domingo, viernes, sábado y domingo. Porque como la mayoría de las tropas de ellos eran todos pagos, los fines de semana cobraban doble. Eso está certificado, no es que es una cosa que se me ocurrió a mí, ¿no? Y en lo personal, bueno, muchísimas cosas, muchas alteraciones, sobre todo en los primeros tiempos, que uno escuchaba un portazo o una tormenta, un trueno y era un saltar de la cama o un ruido y salir corriendo a ver qué pasaba, ¿no? Después con el tiempo eso se fue calmando, esa agitación mental, digamos. Tenemos muchísima gente que se suicidó después de la guerra. Hay más suicidios producidos a los excombatientes que las muertes que se produjeron en la guerra. Gracias a Dios, algunos creemos que estamos bien. No lo aseguro porque habría que preguntarle a otros, ¿no? Por último,
¿Qué le diría a las nuevas generaciones de la Fuerza Aérea Argentina? Es muy difícil con la situación que están viviendo. Yo estaba en una fuerza aérea que era pujante, que había aviones para volar 24 horas, se volaba de día y de noche, todo el mundo estaba preparando, entrenando. Yo cuando empezó el grupo de operaciones especiales, íbamos a tiro con un profesor y cada uno llevaba su cajón de munición. Eso ahora es impensable. No sé si le darán un cargador para tirar. Entonces todo eso lleva a que uno tenga dice, ¿cuál es el futuro? Y no sé. A mí me da mucho miedo todos ustedes de que no tengan para desarrollarse dentro de la Fuerza Aérea. Porque tanto los pilotos como los ingenieros, como los radaristas, todos necesitan tener algo de última generación para desarrollarse. Y uno ve la actualidad, la economía del país no da para eso. Entonces dice, ¿para qué se están preparando? De todas maneras hay que prepararse igual. Aunque sea teoría, algún día va a llegar la práctica. Para finalizar, señor, queremos agradecerle por parte de todos la predisposición de haber aceptado la entrevista y de habernos brindado sus experiencias. Para nosotros significa mucho y es muy importante. No, muchísimas gracias a ustedes por escucharme y quería mostrarle que tengo un certificado de la Cruz Roja Internacional, que es lo que certifica que estuve prisionero de guerra en las islas. ¿Qué nos podría contar sobre sus días como prisionero? ¿De qué? Sobre sus días como prisionero, ¿qué nos podría contar? Hacía muy poquito tiempo antes de Malvinas, pero digamos 1 mes, 2 meses antes, yo había visto una película que no recuerdo el nombre, una película americana en Vietnam, donde un piloto norteamericano es tomado prisionero y pasa lo peor el tipo, y él, mediante código Morse, con los ojos, cuando le estaban haciendo entrevistas para mandarle a Estados Unidos, le avisa a la gente y bueno, después lo rescatan y todo eso. Cuando nosotros llegamos a San Carlos y nos bajamos del Chinook y yo vi ese campo de prisioneros, ese patio rodeado de alambres de púa así, y se me representó inmediatamente ese campo de prisioneros y dije, acá estamos mal. No me puedo quejar, como se dice actualmente, ¿no es cierto?, del trato. Los ingleses son súper profesionales. No tuvimos nosotros torturas ni interrogatorios, al menos que yo conozca, ¿no? No sé a los altos mandos, pero al nivel que yo estaba, no conozco que hayan torturado a nadie ni que le hayan presionado de forma brutal para sacar la información y esas cosas. Estuvimos limpios en San Carlos con 4 grados, 5 grados bajo cero, lleno de nieve. Nos bañábamos con agua caliente, no todos los días, pero cada 3 o 4 días te sacaban, tenías baño con agua caliente. Y en el barco, cuando estuvimos prisioneros, si bien en un camarote de 2 dormíamos 3, pero bueno, nos turnábamos para que una noche cada uno le tocara dormir en el suelo. Y ahí estábamos con un baño del buque, con uno se puede asear. La comida era como para subsistir nada más. Nos daban un cigarrillo por día. El día de mi cumpleaños, que yo estaba prisionero,
me dieron 2 cigarrillos, porque el comodoro Espadano, que sabía muy bien inglés, le dijo al guardia ese día que era mi cumpleaños, entonces me regaló otro cigarrillo. Yo creo que cuando nosotros llegamos al continente, llegamos limpios, llegamos bien comidos, llegamos... no puedo decir que nos hayan tratado mal. Lo único, la parte psicológica, que uno no sabía qué iba a pasar, a dónde iba a terminar ese viaje. Y como no se podía hablar con nadie, una incertidumbre total. ¿Dónde lo dejaron? En Puerto Madryn. Nos dejaron en Puerto Madryn y ahí estaban esperándonos el comandante de la Fuerza Aérea nos llevaron a Comodoro Rivadavia, fuimos ahí, nos hicieron un almuerzo y después nos trajeron a la Escuela de Suboficiales de Seiza. Y ahí estaban todos los familiares nuestros, ¿no? Y ahí fue un quiebre total de todo. Yo tenía un hijo de 2 años y medio y mi señora estaba ahí, entonces también estaba con 20 kilos menos. Y bueno, pero gracias a Dios todo bien. Bien, vamos por finalizar la entrevista.